22 mandamientos para la iglesia. 22 mandamientos para la iglesia, o que también le puedes poner ahí 22 mandamientos para el cristiano. No sé cómo tú le quieras poner. Y quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en la primera carta a los Tesalonicenses, el último capítulo, que es el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer del 11 al 28. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 11 al 28. Vamos a ver 12 mandamientos, para la iglesia o para el cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Es como que vamos a ir. Voy a estar como los de este lado. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del verso 11 al 28. ¿Estamos? Vamos a ver la lectura, vamos a ver de corrido y vamos a ir platicando cada uno. Dice en el verso 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En el 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinando todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esta carta la escribió Pablo. La iglesia de Tesalónica realmente era joven cuando Pablo escribió esta carta. Esta iglesia tenía entre 2 y 3 años de haberla fundado Pablo. Y cuando escribe esta carta tenía alrededor de esos años. Era una iglesia joven. Los cristianos de Tesalonicense les faltaba madurar en su fe en ese momento. Además, habían tenido un malentendido con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos pensaban que Jesús iba a regresar inmediatamente de cuando había partido. Entonces había un conflicto ahí entre ellos, porque decían que sus familiares o seres cercanos que estaban ya muriendo y el Señor todavía no había regresado. Entonces había como un conflicto de fe entre ellos. Aparte, esta iglesia estaba siendo perseguida en ese momento. Vamos a ver que en el capítulo 5 de esta carta nos recuerda las acciones del cristiano antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ir viendo. Ahora, su venida del Señor Jesucristo nos debe impulsar a ti y a mí a vivir en santidad. ¿Cuántos añoramos la venida del Señor Jesucristo? Hace rato Luis, en medio de la alabanza, decía que cuando estuviéramos postrados, que estuviéramos delante del Señor Jesús, nos tendríamos que postrar, y yo creo que sin que nos dijeran, iríamos a besar los pies. Es algo glorioso. Pero ahora, ¿qué pensaban los de Tesalónica cuando decían que sus familiares habían muerto y el Señor no había regresado? Los creyentes muertos descansan en Jesús. Y los creyentes vivos están despiertos en Jesús.
¿Qué es lo que sucede? En esta carta capítulo 5, tenemos una serie de 22 mandamientos para cristianos. ¿Y por qué lo digo para cristianos? Porque recuerden que esta carta que Pablo les dirigió estaba dirigida especialmente para la iglesia. Son mandamientos para creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Son mandamientos entonces para aquellos que levantaron la mano y dijeron amén. Ahora estos mandamientos son prácticos. Son prácticos y están al mismo nivel de nuestra vida cotidiana. O sea, no es nada del otro mundo, no es nada que digas, ¡ay! No. Son mandamientos muy prácticos. Ahora es maravilloso estar esperando la venida de Cristo. Yo en una ocasión escuchaba un programa de radio cristiano y entrevistaba a una persona y le decían, estaba esperando ansioso el regreso de Jesús. Decía, yo quiero que el Señor regrese. Pero el predicador le hacía una pregunta, le dice, si el Señor regresara hoy en la noche, dice, ¿tú te vas a ir con Él? Dice, yo sí, yo me voy porque yo esto. Tu esposo, tus hijos, tus papás, tus primos, tus tíos, ¿se van a ir? La mujer se quedó callada. Dice, cuando tú añores la segunda venida de Jesús, para que tú la tengas que estar hablando, tienes que empezarle a predicar a tu gente, tienes que empezar a decirles del amor de Dios, tienes que empezarles a hablar de Jesús. Y tiene razón, ¿no? Porque podríamos parecer un poco egoístas a decir, no, yo sí me voy. Bueno, ¿y los demás qué? El Señor nos mandó a predicar el Evangelio a todos, no nada más a los de la iglesia. ¿Cierto o no? Ahora, es importante que mientras llega este hecho glorioso, tú y yo tenemos que caminar en santidad, tenemos que vivir como hijos de Dios, tenemos que obedecer y tenemos que respetar sus mandamientos. ¿Cuántos de los que estamos aquí les gusta ser obedientes? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta ser obedientes? Son sinceros, es una iglesia sincera. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor? ¿Sabes qué dijo el Señor en Juan capítulo 14, verso 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Cambia un poquito, ¿no? Dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea que, sé obediente. ¿Sabes cuando decimos, yo amo al Señor, pero no le obedezco? Eso no es amor. ¿Verdad que no? Hay cristianos que ni siquiera se saben los 10 mandamientos. Se saben los más fáciles, no matarás, no robarás. Pero no se saben los mandamientos que son para el Señor, ¿sabían? Vamos a empezar una serie que va a durar 10 predicaciones, 10 domingos, donde vamos a ver los 10 mandamientos. Vamos a empezar uno por uno. Vamos a empezar la de este domingo en 8, ya está ahí en el horno. Porque de verdad hay cristianos que no se saben los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo los vamos a obedecer si no los sabemos? No los conocemos. ¿Cierto o no? ¿Tú sabes que los mandamientos vienen en 2 partes de la Biblia? ¿En 2 libros de la Biblia? Éxodo y Deuteronomio vienen. ¿Sí o no? Vamos a empezar con el primer mandamiento para el cristiano en esta tarde. Vamos a ver el verso 11. El verso 11 dice, por lo cual animaos unos a otros. Este es el primer mandamiento para el cristiano. Animaos. Tenemos que animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros en las cosas de Dios. Porque eso es lo que Pablo le está escribiendo a los de Tesalónica. Tienen que animarse unos a otros en las cosas de Dios. Hay hermanos que desisten o quieren desistir de las cosas del Señor. Hay hermanos que vienen a la iglesia, ya no se sienten a gusto o no encuentran lo que venían buscando y quieren salir de la iglesia. Y a eso Pablo nos está animando a que tú y yo les digamos, síguele. A que tú y yo los animemos, a que los alentemos, a que permanezcan en las cosas de Dios. Yo sé que muchas veces nos hemos desanimado, yo creo que todos nos hemos desanimado en algún momento de nuestra vida. Y es necesario que venga alguien y te diga, échale ganas. Alguien que te anime a seguir en las cosas de Dios. ¿Cierto o no? Amén. El segundo mandamiento, ahí mismo en el verso 11 dice, y edificaos
unos a otros. Dice, así como ya lo estaban haciendo. En la iglesia de Tesalónica ya se estaban edificando y animando unos a otros. Por eso Pablo dice, ya se están animando. Dice, así como lo están haciendo unos a otros. El segundo mandamiento de esta tarde para nosotros es edificarnos unos a otros. ¿Qué es edificarnos? Viene de la acción de hacer un edificio con cimientos fuertes. Eso es edificar. Tenemos que edificarnos unos a otros en la palabra de Dios. Tenemos que edificarnos unos a otros para que permanezcamos parados sobre la roca, que es Jesucristo. A eso significa. Tenemos que edificarnos unos a otros. Ahora, la edificación bíblica es el crecimiento en conocimiento, confianza y fuerza espiritual. Esa es la edificación que el Señor quiere para su iglesia. Edificarnos. Es conocimiento, confianza y fuerza espiritual. Esa es la edificación bíblica. ¿Sí estamos? Amén. Vamos por el mandamiento número 3, vamos a ver en el verso 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y tú dices, tenemos que reconocer, aún aquellos que nos amonestan, claro, no es puro beso y apapacho. Hay que amonestarnos unos a otros. Hay que exhortarnos todo el tiempo unos a otros. Y aquí nos está diciendo, os rogamos. Pablo está diciendo, les ruego, hermanos. El tercer mandamiento es que reconozcamos o comprendamos a aquellos que enseñan la palabra de Dios. Fíjate. Esto quiere decir que tenemos que reconocer el trabajo de aquellos ministros que predican la palabra de Dios. Pero aquí hay algo, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, es que un gran ministro de Dios. Para mí, en lo personal, no sé qué opinas tú, no hay ni ministro grande ni pequeño. No hay ni ministro exitoso ni ministro que no lo es. Simplemente hay algo, ministro de Dios. Ministro de Dios es aquel que hace la voluntad del Señor, aquel que predica su palabra, ese es su ministro. No hay ministro ni grande ni pequeño. Pero sí tenemos nosotros que reconocer el trabajo de aquellos que se han esforzado, de aquellos que se preparan día con día para traer un buen sermón, para escudriñar la Escritura, y ese es el alimento que se le está dando a la iglesia. Atrás de cada sermón, atrás de cada predicación debe haber un tiempo de oración, un tiempo de estudio, un tiempo de investigación, debe haber un tiempo de revelación del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo debemos de reconocer. Yo reconozco, por ejemplo, y lo platicaba yo con unos hermanos en la tarde, el trabajo de grandes pastores. Hombres que se han sacrificado, hombres que han perdido hasta amistades, que los han corrido de su ministerio. Yo puse aquí 4 nombres, hay muchos. Por ejemplo, el pastor Olivares es uno de los que se ha sacrificado, de los que ha luchado y ha estudiado la palabra de Dios. Moisés Román Castillo, este pastor también es un pastor, yo le comentaba a un hermano que se pasa 10 horas escudriñando la palabra de Dios. El pastor Miguel Núñez es otro pastor, teólogo muy buen pastor. Emanuel Sierra es un venezolano que también, mi respeto, son pastores que hasta han sido corridos, los han apedreado, los han corrido donde se paran, pero ellos siguen firmes a predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer. Por eso Pablo nos está rogando que reconozcamos a aquellos que estudian la palabra de Dios. Porque muchos podemos decir, yo quiero aprender de la palabra. Pero es como cuando dice alguien, yo quiero ser médico. Ah, no, pues qué padre. Primero pasa el examen. Primero entra a la facultad. Segundo, sostente la carrera porque es bastante cara. Y tercero, pues ponle el empeño. Ponle el empeño. Y ya cuando dices, todo eso es para ser doctor, entonces ya no. Dices, vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué necesitas? Tienes que leerla todos los días. Tienes que pedir la revelación del Espíritu. Tienes que consultar esto. Tienes que... Todo eso, no, entonces ya no. Entonces sí tenemos que reconocer a aquellos que dan un esfuerzo extra. ¿Sí o no? Pero dentro de eso, no sé si les haya pasado, pasa que llegan 2 hermanos juntos a la iglesia.
o sea, o dos personas diferentes, o sea, que no sean hermanos de sangre, llegan a la iglesia el mismo día, se convierten el mismo día, hasta se pueden bautizar el mismo día. Y dice el otro, ahora resulta que tú y yo llegamos juntos a la iglesia, tú y yo nos bautizamos juntos, tú y yo íbamos a los estudios, y ahora resulta que tú ya me vas a enseñar a mí, que tú ya eres líder y me vas a enseñar a mí, si llegamos juntos. ¿Cierto o no? ¿Sabes algo? Tenemos que reconocer el empeño de aquellos hermanos que no están a gustos con solamente venir y sentarse. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que reconocer el empeño que le pone la demás gente a no nada más conformarse con venir y calentar una silla. ¿Con qué derecho le dices tú al otro, tú me vas a enseñar a mí? Cuando el otro ha estudiado, el otro no se quiere quedar así. Ok, conocimos al Señor juntos, nos congregamos el mismo día juntos, nos hacemos juntos, pero ¿tú qué has hecho por acercarte al Señor? ¿Tú qué has hecho para predicar la palabra del Señor? Porque nada más nos llevamos lo que nos da el pastor. Bueno, ¿y tú qué pones de tu parte? ¿Sí o no? Los cristianos dicen creer en la Biblia. ¿Cuántos creemos en la Biblia? Que dicen, yo ni contesto bien porque luego el pastor saca cada jalada, ¿no? Ya están así como que... Amén. Los cristianos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué no la obedecemos? Si es la palabra de Dios. Obedecemos lo que nos conviene o lo que es fácil. ¿Por qué no la escuchamos cuando nos la están enseñando? Ay, eso a mí no me gusta, es muy fuerte para mí. El pastor siempre me regaña, no, pues es que esto dice la palabra, ¿qué quieres que te diga? Entonces, sería algo hipócrita de nuestra parte decir que creemos en la palabra de Dios, pero ignoramos lo que está escrito. No, yo creo que es la palabra, pero ¿qué dice? Pues es que la palabra de Dios, sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cierto o no? Cualquiera que se diga cristiano y cualquiera que se diga creer en la Biblia, lo que dice la Biblia, está obligado a conocer lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Yo no puedo hablar de algo que no conozco. ¿Cómo voy a defender algo que no conozco? Es que la palabra de Dios, sí. Y si te topas con un ateo, ¿cómo vas a defender la palabra? ¿Qué le vas a decir? ¿Lo vas a reprender a su demonio y lo vas a atar? ¿Verdad que no? Vamos al verso 13. Verso 13. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Dice, tened paz entre ¿quién? Vosotros. Entre vosotros. Este es el cuarto mandamiento para el cristiano hoy en la tarde. Tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Regularmente apreciamos más a los hermanos que aman la palabra de Dios, ¿sí o no? Los tenemos por más estima. ¿Por qué? Tenemos más estima a aquellos que escudriñan la palabra, a aquellos que la estudian. ¿Por qué? Porque vas a encontrar siempre en ellos un buen consejo. Vas a encontrar un consejo sabio. Vas a encontrar una verdadera amistad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hablan. Es esto que leen, es esto que están aprendiendo. Tenemos que estimarles por la gran labor que hacen dentro de la obra de Dios. Ese sería el cuarto mandamiento. Quinto, ahí mismo en el verso 13, tened paz entre vosotros. Recordemos que la carta fue escrita ¿para quién? Para la iglesia. Dice, tened paz entre vosotros, entre nosotros. ¿Sí o no? Tenemos que tener paz entre los hermanos de la congregación. A eso se refiere. Tenemos que tener esa paz. Tenemos que evitar todo tipo de malentendidos, de peleas, recordando que somos familia y que conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay que no se pueden hablar unos con otros, no se pueden ni ver? O yo me siento en esa orilla y yo me siento hasta allá, porque ya está la que me cae gorda, o allá está el que esto. Y se acaba el servicio y o luego, pastor. ¿Y dónde está la paz entre vosotros?
¿Dónde está la paz que tenemos que guardar tú y yo con el hermano? Somos hermanos en Cristo, ¿no? ¿O qué? Tenemos que guardar la paz entre nosotros. A eso se refiere. Tenemos que quitar toda pelea, toda murmuración, todo chisme. Y es que me dijo, es que fíjense que el pastor me mandó a decir con un papelito que esto, por favor. Somos adultos. Somos hijos de Dios. ¿Cierto o no? En el verso 14 vamos a encontrar el mandamiento 6, 7, 8 y 9. Vamos al verso 14, vamos a verlo de corrido. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿A quiénes? Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí ya cambia, ya no es entre nosotros, ya es con todos. El sexto mandamiento sería, amonestéis a los ociosos. Los ociosos, los indisciplinados, son los que no llevan el paso, no son los que llevan el ritmo de los demás. Están desconectados del resto de los hermanos. Esos son los ociosos. No se preocupan por integrarse a las actividades de su iglesia, no les interesa si hay estudio, si hay oración, no les interesa nada. No se involucran en las actividades de su iglesia, de su casa. Ellos se conforman solamente con hacer actividades pequeñas, limitándose a eso, mientras no se involucra con la gran obra que el Señor está haciendo en los demás hermanos. Yo ya hice esto, yo con eso ya me conformo. Ese es el ocioso. Y por lo regular el ocioso sí, todo critica. Todo el tiempo, es que no lo hicieron bien. Y es que ahora que se cambiaron, fíjense que no se llevaron bien esto. No pusieron bien las láminas. Hay una gotera así. ¿Cuándo veniste? Y te subiste con nosotros a agarrar una lámina, poner aunque sea un chicle para que no se caiga el agua. Ese es el ocioso. Ah, pero yo di mi cooperación. Pues sí, pero todos la dimos. Todos dimos la cooperación. Imagínate que los que damos cooperación no hiciéramos nada. Nada más aventamos los fierros ahí, le ponemos manos y que se edifique todo. Eso es lo que hace el ocioso. Critica, que es lo peor. Ni ayuda, pero critica. ¿Sí o no? Séptimo mandamiento dice, alentáis a los de poco ánimo. Estos son los que se desesperan frente a circunstancias adversas dentro de la iglesia. Hay hermanos que son temerosos, fíjate bien, aún en cuanto a hacer las cosas de Dios. No tienen ese ánimo. Hay hermanos que tienen un ánimo bien prendido, ¿no? Y no les da el miedo de que yo voy y les predico. A ver, yo voy a ver a mis vecinos. Yo, por ejemplo, nosotros veíamos en Lucy. Mucha gente de la iglesia y gente que la conoce va a su negocio de Lucy y le pide consejo. Y Lucy, ¿qué hago? Es que tú eres cristiana. Y la Lucy ahí no crean que ahorita no, les agarra su Biblia y se empieza. Ya tiene ánimo para hacer las cosas. Pero hay unos que no contamos con ese ánimo. Aquellos que se desaniman, fíjate, es como decirle, ve a hablarle a tus vecinos. Ay, y si les voy a hablar y después ya me dejan de hablar. Ya no me invitan a la carnita asada. Aunque se queme la longaniza. Es un chiste local. Háblale a tu suegra de Dios. No, pues si de por sí le caigo recorta a la señora, le voy a hablar de Dios. No lo hacemos. Háblale a tus compañeros de trabajo de Dios. No tenemos ese ánimo. No tenemos ese ánimo. Muchas veces aquellos hermanos necesitamos que alguien venga y te dé una palmadita en la espalda y te diga, ánimo, échale hermano, tú puedes. La iglesia está orando por ti, yo estoy orando por ti. Échale ganas. ¿Cierto o no? Ahora tenemos que reconocer que en algún momento dado todos nos desanimamos y necesitamos que alguien venga y nos diga, ah, es que si no viene el pastor, yo no. Imagínate. Si no viene el pastor a decirme que le eche ganas, ya no hago nada. ¿No? Tenemos que animarnos unos a otros. En todo. ¿Sí estamos o no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Palabras como estas de ánimo hacen la diferencia muchas veces dentro de una iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro
de la familia que somos nosotros. Tenemos que animarnos en todo tiempo y en todo momento. Muchas veces dentro de la iglesia yo lo he visto, vemos a hermanos desanimados y somos indiferentes. No nos importa. Ay, déjalos, quién sabe también de su pecado, no se quiere acercar bien a Dios. Oye, ¿dónde está tu trabajo? ¿Tú quién eres para estar juzgando? ¿Tú estabas peor? Tenemos que animarnos, acercarnos. Oye, hermano, ¿sabes que yo te he visto que estás como bajón de pilas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Te podemos servir en algo? ¿Puedo orar por ti? ¿Tienes algún problema? ¿A poco alguien le cae gordo que le digan eso? No. Claro que no. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos que animarnos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vamos por el 8º mandamiento. En el verso 14. Que sostengáis a los débiles. Y con esto no se refiere que al hermano más flaquito, al que veas todo así, a ese todos cuando hay que sostenerlo. No habla de sostenerlo de esa manera. Hay hermanos que son débiles en la fe dentro de la iglesia. Tú dices, sí, claro. Hay hermanos débiles dentro de la iglesia, hermanos débiles en la fe, débiles en sus conocimientos, no han ido creciendo como todos. Y eso no es malo. O sea, digas, ya no voy a... No. Pero a esos hermanos, por eso Pablo dice, hay que sostener al débil, hay que ayudar al débil. Esos hermanos son los que no pueden llevar el mismo paso como los demás porque aún son como niños. No pueden marchar como los demás. Estos hermanos necesitan ayuda directa y personal. ¿Cuántas veces les ha acercado a alguien? Oiga, hermano, ¿me puede explicar qué significa esto? O el pastor dijo esto en la predicación, yo escuché que todos dijeron amén, pero pues yo no pude decir porque no sé qué quiere decir. Pues pregúntale al pastor. No, ese no es nuestro trabajo, ese es trabajo de toda la iglesia. Y si todos venimos a la misma iglesia y todos escuchamos la misma predicación y todos estamos en el mismo canal, se supone que todos tenemos que aprender lo mismo. ¿Cierto o no? Por ahí habrá alguien que pues le cuesta un poco más de trabajo, pues a ese alguien, a ese débil en la fe de conocimiento, nos le acercamos y le decimos, oye, ¿qué les puedo ayudar? Dudas, comentarios de la predicación del pastor, pues mira, esto por esto. A eso se refiere, a esos débiles tú y yo tenemos que ayudar. Figurativamente hablando, tenemos que levantarlos, sostenerlos y llevarlos a los pies de Cristo. Había una pequeñita que iba con su hermano más chico que ella, menor. Lo llevaba cargando. Y alguien le dijo, oye niña, ¿no es muy pesado para ti ese niño? Y ella dijo, no, es mi hermano. Piénsenlo, medítenlo. ¿Sí? ¿Qué mandamiento sigue? El 9. Sé pacientes para ¿con quién? Para con todos, con todos. Y esta parte me encantó cuando yo empecé a escribir, hasta me animé. Esto indica que nosotros no tenemos que perder la paciencia con nadie. Con nadie. Una meta grande del cristiano tiene que ser que tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Considerando que dentro de la iglesia hay débiles en la fe, hay ociosos, hay mentirosos, hay murmuradores, ¿sí o no? Bueno, y muchas cosas más. Es una meta difícil dentro de la iglesia, pero aquí dice ser pacientes con todos. Esto se extiende para dentro y fuera de la iglesia. Fíjate bien, dentro y fuera de la iglesia. Porque el otro en el verso 3 era paz entre vosotros, o sea, entre ustedes. Pero aquí dice ser pacientes con todos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y aquí es donde se pone difícil el asunto. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de la iglesia todos somos pacientes. Somos pacientes, voltea a ver a tus hermanos y no somos pacientes entre todos. Y vemos que el hermano como que la nega, pues es mi brother. Es la hermanita, pues somos pacientes entre todos, ¿sí o no? Pero ¿qué tal? ¿Qué tan pacientes somos con los que no vienen a la iglesia?
Por ejemplo, con mi suegra, ay, me cae regona la vieja esa. No somos pacientes. Y te dice algo y te enoja. ¿A usted qué se le importa? ¿Por qué se mete? ¿Qué tan pacientes somos con los compañeros del trabajo? ¿Qué tan pacientes somos con los familiares y que todos tenemos familiares incómodos? No nada más Salinas de Gortari también. ¿Qué tan pacientes somos con aquellos familiares que saben que somos cristianos, que somos entregados y quieren vernos tropezar a fuerza? ¿Qué tan pacientes somos con ellos? Aún más, ¿qué tan pacientes somos con aquellos que se quieren aprovechar de nosotros porque somos cristianos? ¿Qué tan pacientes somos? La pregunta es, ¿con quién soy paciente? ¿Con quién eres paciente? Dios nos mandó a que fuéramos pacientes con todos. Fíjate bien, de no serlo así, ¿qué testimonio estamos dando? Porque muchas veces el cristiano dice, yo doy mi testimonio dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia todos somos brothers, todos nos amamos, todos nos queremos, todos nos abrazamos, nos apapachamos. ¿Sí o no? Tu testimonio tienes que dar afuera de la iglesia, no dentro de la iglesia con puros hermanitos. Estos ya están convertidos, los de afuera no. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos ser pacientes. Y para ser pacientes necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Esa es la paciencia que tú y yo necesitamos. Es que me cuesta trabajo. Es que no le has pedido a Dios que a través del Espíritu Santo te dé la paciencia. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Bueno, porque ya como que empezaron muy animados y como que ahorita están haciéndome cara con la de Fuchi. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que predicar el Evangelio sin qué? Sin abrir la boca. Tenemos que predicar el Evangelio sin decir una sola palabra. Ah, ¿se puede? Claro. Con tu comportamiento, con tus hechos, con tus acciones. Hay una frase que dice que un hecho vale más que 1000 palabras, ¿no? Tú y yo tenemos que predicar el Evangelio sin abrir nuestra boca. Que digan, este es cristiano. ¿Cómo? ¿No ves cómo se comporta? O dirá un pastor, o somos cristianoides. ¿Qué somos? Verso 15. Vamos a ver otros 2 mandamientos. ¿Sí? Vamos a leer el verso 15 completo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Nuevamente aquí voy a hacerlo interno y para los de afuera también. El 10º mandamiento sería el pagar mal por mal. Yo quiero que me acompañes en la carta de los Romanos, adelantito del libro de Hechos. Romanos capítulo 12. Vamos a leer del verso 17 al 20. 12, Romanos 12, 17 al 20. ¿Sale? Dice así, vamos a leer el 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, delante de todos, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, cuando dependa de ti, tú debes tener esa paz con todos. Si hay problemas porque otro empezó a hacer su bronca, ese es el problema de él. Pero lo que es mío, en lo que a mí me corresponde como hijo de Dios, como cristiano, yo mantengo la paz. ¿Sí estamos? Ok. 19. No os vengáis unos nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Cómo le voy a ayudar si es el que siempre me está molestando? ¿Por qué le voy a dar si él sí tiene? ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que hacerlo, ¿no? Mateo 5.
Mateo 5, verso 43 al 47. ¿Estamos ahí? Mateo 5, del 43 al 47. ¿Estamos? Para que lo leamos todos juntos. 43 al 47. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Uy, qué difícil. Qué difícil. Pero no para el cristiano. ¿Si estamos o no? 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué caso tiene? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? Dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Vamos a ver el 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Difícil, ¿cierto o no? Ahora, tú sabes que el pagar mal por mal también viene a ser como una actitud de venganza. Si tú me pagas mal, yo también te voy a pagar mal. Porque tú me hiciste daño, yo te tengo que hacer también daño. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te insulta a ti como cristiano? ¿Le regresas el insulto? ¿Oras por él? Cuando oras por tus alimentos, también dices, Señor, a mis enemigos, bendice su mesa, Señor. Bendícelos. ¿Cierto o no? Esa es la actitud que debe tomar el cristiano. ¿Sí vamos bien o no? ¿Qué mandato sigue? El 11. Dice, verso 15. Seguid siempre lo bueno unos para con otros. O sea, otra vez dentro de la iglesia, seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Señala una conducta entre creyentes y para con todos. Fíjese, cuando yo estaba estudiando esto, se dice que hay 3 normas de conducta en el humano, o 3 normas de conducta en la sociedad. El mundo pagano opera con esta filosofía. Tú le puedes hacer mal a aquel que te ha hecho el bien. Sí, eso el mundo así lo dice. Fíjate, te voy a explicar. Tienes que aprovecharte de la otra persona antes que se aproveche de ti. Así lo ve el mundo. Si la otra persona te ha tratado bien, te ha brindado su amistad y mucho más, tú puedes obtener alguna ventaja de eso. Y el mundo lo ve bien. Así es la filosofía del mundo, la filosofía pagana. Hay otra manera de conducta, otra forma de conducta que se trata de hacer el bien solo a aquellos que te han hecho el bien. Yo a este sí le ayudo porque me ha ayudado antes. O yo a este le ayudo porque en un futuro se me puede ofrecer. Como este tiene, pues yo lo ayudo. ¿Y eso qué? ¿Qué dijo Jesús ahí en Lucas 6:33? Apúntalo. Dice, si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. Lucas 6:33. ¿Sí estamos o no? Ahora, el cristiano debe vivir bajo una filosofía o norma diferente que se resume así. Hacer el bien a aquellos que obran mal con nosotros. Y ahí viene lo difícil, ¿no? ¿Cómo puedes obrar bien con alguien que te ha tratado mal? Dices, yo no hago eso, pero tú y yo, nuestro carácter de cristianos, como hijos de Dios, lo tenemos que hacer. A ti te corresponde hacerlo. El Señor, ya lo leímos, el Señor ya verá cómo le paga a cada uno de nosotros. A ti y a mí el Señor nos manda a que ayudemos al otro. Sea tu enemigo o no sea tu enemigo, tú le tienes que ayudar. Es que me ha hecho eso, déjaselo al Señor. El Señor sabrá lo que hará con él.
Tú como hijo de Dios te corresponde ayudar a aquel que te ha hecho mal. ¿Cuántos pueden decir amén? Fíjate que yo encontré otra versión de este versículo. Decía, aseguraos de que nadie pague mal por mal. Más bien, esforzaos siempre por hacer el bien. No solo entre vosotros, sino a todos. En el verso 16, estad siempre gozosos. ¿Cuántos están gozosos? Oh. ¿Qué mandamiento sigue? 12, decimosegundo mandamiento es estar siempre gozosos. Es difícil estar gozosos. Pero yo les platicaba estos días que el gozo depende del Señor, no de nosotros. Estar siempre gozosos no significa necesariamente ser feliz, ¿sabías eso? La palabra feliz no es una palabra del Nuevo Testamento. No viene la felicidad. Aquí se trata de disfrutar una alegría en el Señor. Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 4, verso 4, alegraos en el Señor, y otra vez les digo, alegraos. Fíjate, los hijos de Dios no tienen ningún derecho, o no tenemos ningún derecho de andar por ahí con un rostro que refleje amargura. Yo he visto hermanos que llegan con una cara. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Si esto es ser bendecido, yo no quiero estar bendecido. A mí déjame como llegué. Pues ¿qué te hacen allá adentro que en vez de que salgas riendo, sabes? Oye, ¿tú crees que un hijo de Dios tenga derecho a andar con esa cara? No. Cara de aflicción. No. Fíjate bien. Si tú eres hijo de Dios, siempre vas a encontrar un motivo para gozarte en el Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos nos gozamos en el Señor? Amén. ¿Cuántos nos gozamos aunque la dificultad sea lo que sea, nos gozamos en el Señor? Y decimos, pues todo el mundo me podrás decir lo que tú quieras, pero yo estoy con mi Señor. Y yo me gozo en Él. Ese es el gozo que el Señor quiere. Además, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Ahí en Gálatas 5 dice, ¿no? Amor, gozo, paz, mansedumbre, viene la lista, ¿no? Fíjate. Ahora, si tú no puedes alegrarte en el Señor, fíjate bien, es porque no has leído la Escritura. Porque cuando tú conoces la Escritura, el gozo te viene solito. Y estás listo, estás firme para lo que venga, porque mira, esto te mantiene de pie. Y así el pastor, ore por mí. Así el pastor, los líderes, la iglesia, te remojemos en aceite, no va a pasar nada. Nada va a pasar. Tienes que gozarte en esto, creerle al Señor en esto. Y cuando tú le crees al Señor en esto, ¿qué crees? No va a haber nada que te robe el gozo del Señor. Amén. Necesitamos pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo traiga ese gozo a nuestro corazón. Acuérdate que yo te decía hace 8 días que la felicidad depende del hombre. Depende de la felicidad del hombre. Pero el gozo es del Señor. Mandamiento número 13, verso 17. Orar sin cesar. Aquí viene otro punto. La oración muestra el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Cuando hacemos algo y antes de dar ese paso, oramos. Ayer nosotros salimos con unos hermanos, que esto del sonido, lo tengo que comentar, fue previsto. Todo empezó porque se descompuso el DVD y decía Luis, fíjate todo lo que hicimos, pastor, por el DVD. Yo decía, ¿qué más se nos irá a descomponer? Que se nos caiga una barda. Bueno, ahí ya. Pero terminando que llegamos a la casa de Luis, Israel, un servidor, fuimos a su casa, bajamos las cajas y nos emocionamos, estaban ahí otros hermanos. Luis sacó la guitarra, se empezó a probar, Lupita, María se empezaron a cantar ahí. Eso nos llena de gozo, a mí me llena de emoción. Y al final Luis dice, vamos a agradecerle a Dios, vamos a orar, ¿no?
Y es cierto, a mí platicábamos, decían, es que nos prometieron las láminas, nos prometieron el sonido. ¿Sabes por qué yo llegué al punto de que no nos dieron nada? Porque tú y yo tenemos que depender de Dios, no del hombre. Y si el Señor dice, fíjate en mí porque yo te voy a sustentar, ¿qué carajos estamos viendo en el hombre? Si me da o no me da. Al fin y al cabo el Señor es el que sustenta su obra. Él ha puesto los medios para que se pague el préstamo, así va a poner los medios para que paguemos esto y paguemos lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. No tenemos que estar esperanzados a lo que nos dé el hombre. ¿Cierto o no? Dice, orad sin cesar. Este versículo es un versículo cortito, pero encierra una verdad tremenda para el cristiano. ¿Por qué te digo esto? Porque debemos saber que la oración es lo que mantiene de pie al cristiano. Si tú no oras, no eres cristiano, de verdad te lo digo. No hay un verdadero cristiano o genuino que deje de orar. ¿Tú sabías que cuando los apóstoles fueron al templo, que levantaron al que llevaban ahí para pedir limosna, en la entrada de la hermosa, ellos dicen que iban a la oración tercera, a la hora tercera? Tú sabes que se hacían 3 oraciones al día, mañana, tarde y noche, y las oraciones estaban concurridas. Es la dependencia de Dios. No nada más oramos cuando se nos ocurre o cuando tenemos una necesidad. Ahora, cuando la Biblia dice orar sin cesar, se está refiriendo a mantener un hábito diario de comunión con Dios. Porque a lo mejor no oro en toda la semana, pero como dice orar sin cesar, el domingo me la paso todo el tiempo como perico. No. El orar sin cesar de la Biblia es que tú y yo tenemos que tener un hábito de comunicación diaria con el Señor, donde le buscamos un tiempo de reflexión, un tiempo donde viene la revelación del Espíritu Santo a tu vida. Ahora aquí viene la pregunta: ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás orando, iglesia? ¿O hacemos la oración relámpago? ¿Sí se lo saben esa? A lo mejor hasta la practican y se la saben. Aquella de que te levantas, ya se te hizo tarde, estás buscando el zapato. ¿Dónde está el zapato? Sí, Señor, te doy gracias. ¡Mi zapato! Pero sí, Señor, cuida mi camino. Amén. ¿Y tú qué haces con eso ya? Mejor persínate. Mejor persínate. ¿Sabes por qué se persinan los católicos? Porque piensan que es un amuleto y con eso ya están protegidos para todo lo que les venga en el día. Y si tú crees que con eso de Señor, gracias, ya estás... No. Pues a lo mejor persínate. Sí. Más fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Nada más el domingo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Porque yo voy de acuerdo, todos trabajamos, llegamos cansados y dices, pues yo quiero sentar, ¿no? Quiero ver una película, algún programa, algo. Ya al rato que descanses, ya me pongo con Dios. Y ya te pones con Dios como estás, así, Señor. Ni horas ni nada. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al Señor? Yo le comentaba a un hermano, tiene que haber tiempo de lectura y tiempo de estudio. Son cosas muy diferentes. Muy diferentes. Yo para hacer la predicación me tengo un tiempo. Y para leer la Biblia tengo otro tiempo. Aunque las dos cosas son lo mismo. Pero no. Las tardes hago mi predicación, le dedico tiempo a la predicación. 2 horas diarias a hacer mi predicación. Y todas las noches a la palabra de Dios. Después de las 9. Y si me puedo dormir a las 11, pues me sigo leyendo. 11:30 me duermo. Pero es estudio y lectura. ¿Qué tiempo le estamos dedicando a Dios? ¿O a qué le estamos dedicando más tiempo? Por eso cuando vienen las pruebas, nos ponemos a temblar. Porque ni modo que digas, ay, es que viene la comida que Francisco Javier viene por Juanita. ¿Eso qué? Va a venir el diablo y te va a robar la paz, pero así, mira. Pero si tú estás leyendo esto, no va a pasar nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, es necesario que oremos. Pero fíjate bien, no tenemos que utilizar la palabra orar como sinónimo de pedir. Porque todos decimos oración y ya estamos automáticamente pidiéndole al Señor. No.
Tenemos que aprender a gozarnos en la oración. Gózate con el Señor, gózate con tu Creador, gózate con su amor, con su misericordia a través de la oración. No necesariamente tienes que orar para pedir. Es que ¿qué oro? Si todo, ahorita tengo trabajo, tengo salud, ya no peleo con mi señora, mis hijos. O sea que nada más la oración es para eso. Gózate en medio de la oración con el Señor. ¿Cierto o no? Amén. Verso 18. Y apenas vamos en el mandamiento 14. Verso 18. Dad gracias en todo. ¿Qué dice qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tú y yo debemos ser agradecidos en todas las circunstancias. El cristiano debe ser agradecido en todo, no nada más de vez en cuando. No, tú y yo tenemos que ser agradecidos en todo momento. ¿Cierto o no? Cuando tú ayudas a alguien, yo sé que el cristiano, cuando damos sin interés, sin esperar nada a cambio. Así debe ser. Porque si estás pidiendo algo a cambio, entonces ya ni esperes la recompensa del cielo, ¿no? Ya no pasa nada. Pero cuando tú y yo damos algo, lo hacemos sin ese interés, sin que te lo paguen. Pero dime sí o no, un gracias te paga todo lo que tú has hecho por una persona. Así hayas dado lo que hayas dado, viene alguien, sabes que no tengo con qué pagártelo, pero de verdad, gracias. Me ayudaste en un momento crítico de mi vida, en el cual yo estaba solo, gracias. Y si gracias, ¿sabes cómo te sabe? Dices, serví de bendición a alguien. ¿Sí o no? Tenemos que agradecerle a Dios en todo momento. Si muchas veces no agradecemos a aquel que podemos ver, a aquel que podemos tocar, ¿tú crees que le vas a agradecer al Señor que no lo ves, que no lo tocas? Porque no estamos acostumbrados a dar las gracias. Es que yo así soy. Pero aquí dentro de mi corazón doy gracias. Por favor. No es cierto. ¿Cierto o no? Dice que es la voluntad de Dios para con vosotros. La voluntad de Dios es que demos gracias, ¿no? Y tú me puedes preguntar en este momento, ¿cuál será la voluntad de Dios? Pues a mí se me ocurre, de lo que estamos leyendo ya se me ocurren tres cosas. Rápidas. Estar siempre gozosos. Orar sin cesar y dar gracias en todo. Fácil, esa es la voluntad de Dios. Al menos de lo que hemos leído se puede hacer la voluntad de Dios rápido. Estar siempre gozosos en todo, orar en todo momento y dar gracias a Dios en todo. ¿Sí o no? Gracias porque me corrieron del trabajo, Señor. Si no lo permites, ¿por qué algo va a pasar? Yo te voy a contar algo. Nosotros tenemos ya 3 años trabajando en una escuela primaria, en la tienda escolar. Y cuando metieron el comedor escolar, nos lo ofrecieron primero a nosotros. Nos dijeron, es tanto, hicimos cuentas, después dijimos, no, pues es una lana, ¿no? Es un poco más de tiempo, vamos a estar más manos, pero sí deja más dinero que la tienda. Después vemos que llega un chef y todo, y nosotros no. Digo, pues sabes que nosotros vamos a seguir orándole al Señor, ¿no? Vamos a seguir orando, Señor, pues tú, tu voluntad. Pasa el tiempo y nos damos cuenta que como el Señor guarda a sus hijos, ¿no? Los que llegaron casi están demandados, se robaron bastantes, puedo decir cientos de miles de pesos en un año. Recortaron los salarios de la gente encargada, les pagan muy poco. Entonces yo lo asimilaba y yo decía, gracias Señor, porque no hiciste mi voluntad, porque ahorita yo estaría loco, ¿no? Gracias Señor. Entonces tenemos que aprender a darle gracias al Señor en todo. ¿Cierto o no? Verso 19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? No dice el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál Espíritu? Pero dice Espíritu con mayúscula. ¿Cierto o no? Y eso nos hace ver que es el Espíritu Santo. En mayúscula. ¿Cierto o no? Aunque no diga Espíritu Santo, sabemos que está en mayúscula y se está refiriendo al Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el 15, el mandamiento número 15. Apagar en griego es esbenumi.
Es benumi. ¿Sabes qué significa apagar en griego? Apagar. Así se apaga, esa es su traducción. Apagar es benumi, apagar. No hay más. Apagar. ¿Qué es apagar? Es hacer que deje de arder algo. Apagar es que deje de arder el fuego. Recuerda que una de las figuras que se ocupa para referirse al Espíritu Santo es el ¿qué? El fuego. A eso se está refiriendo. ¿Cómo puedes apagar el fuego? Humedeces la base donde está prendiendo y se apaga. En lo natural. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo puedes apagar el Espíritu Santo? Tú puedes apagar el Espíritu Santo al negarte a hacer la voluntad de Dios. Estás apagando la voz de Dios. ¿Han escuchado alguna vez alguna voz de que no? Eso no lo hagas. Acuérdate que hace 15 días el pastor dijo que eso no lo pueden hacer los hijos de Dios. Y tú, shh, y lo haces. Estás apagando al Espíritu Santo. Estás bajando el volumen a esa voz. Apagamos al Espíritu Santo también. Es negar que el Espíritu Santo sea tu guía. Ahí lo estamos apagando. Apagar al Espíritu Santo es cuando hacemos lo que sabemos que está mal y aún así lo hacemos. Total, Dios perdona. Eso es apagar el Espíritu Santo. Apagamos el Espíritu Santo cuando olvidamos la presencia de Dios en nosotros. Y cuando tú te olvidas de la presencia de Dios en ti, el pecado apaga la pasión por Dios y por consiguiente se apaga el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí o no? ¿Cómo nos podemos llamar, fíjate bien, cómo nos podemos llamar hijos de Dios tú y yo si no tenemos a su Espíritu Santo con nosotros? ¿Cómo podemos permanecer unidos a Cristo si su Espíritu Santo no está en nosotros? No se puede. ¿Tú sabes que hay dos tipos de muerte? Hay la muerte física y la muerte espiritual. Aquí la muerte física no es tu voluntad. No depende de nosotros la muerte física. ¿Verdad que no? Eso depende de Dios, es voluntad de Dios. Pero la muerte física es la separación del espíritu y el cuerpo. El cuerpo se queda aquí, el cuerpo lo reclama a la tierra porque de ahí somos, y el espíritu sube con su creador. ¿Sí o no? Esa es la muerte física, que no depende de ti y de mí. Pero también está la muerte espiritual. ¿Y qué crees? Esa sí depende de ti y de mí. No depende de Dios. Así como la muerte física es la separación del espíritu y el cuerpo, la muerte espiritual es la separación de Dios. Ahí te viene la muerte física. Y de esa forma estamos apagando al Espíritu Santo que hay en nosotros. Nos apartamos de la voluntad de Dios. ¿Sí? Verso 20. Este está bueno. No menosprecies las profecías. Este de no menosprecies las profecías no tiene nada que ver con los profetas actuales, ni lo que te declaran, ni lo que te profetizan. Aclaro. Porque ahí la palabra de Dios dice que no menosprecies las profecías y yo te estoy profetizando. No, pues si dice que no menosprecies las profecías. Pero por eso venimos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué dice que no menosprecies las profecías? Porque está refiriendo a que no hagas de menos las profecías. A eso se refiere. No a lo que el profeta viene y te declara o te profetiza. No debemos menospreciar, no debemos ser indiferentes a la profecía bíblica. A eso se estaba refiriendo Pablo. Aunque se oiga duro, es cierto. Hay cristianos que están sirviendo en la iglesia y tienen una gran ignorancia por lo que dice la palabra de Dios. Eso es tremendo. Lucy nos comentaba de unas amistades que tiene, que sirven en una iglesia muy grande. Y estas personas han visto tal conocimiento en Lucy, y gracias a Lucy que van y le piden consejo a ella. Oye, ¿qué hacen en tu iglesia? ¿Cómo hacen un servidor? ¿Qué les enseña el pastor?
Esa iglesia es muy grande, ¿cierto o no? Muy grande. ¿Cómo pones a alguien a servir que no sabe? ¿Dónde está tu compromiso por servirle al Señor? No me sirves a mí, no le sirves a los hermanos. Antes de eso le estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo te atreves a servirle si no sabes? ¿Cierto o no? Hay siervos de Dios que dan más importancia a las cosas cristianas, a los eventos cristianos, que a lo que dice la palabra de Dios. Yo escuchaba que el mentado ayuno de Daniel nunca hizo ayuno. De verdad. Yo lo he escuchado en iglesias grandes. Es que estamos haciendo el ayuno de Daniel. Oye, pastor, dime dónde está. No, es que mi pastor dice que... Es que Daniel nunca hizo ayuno. Y una vez que yo se los enseñé, ¿sabes qué? Dejaron un día los estudios y ya ni me hablaron. Oye, dile a tu pastor que no existe tal ayuno. No hay ayuno de Daniel. Lo que hizo Daniel fue otra cosa. No contaminar su cuerpo. Por eso comía verduras, frutas. Pero ayuno, no hay. El ayuno de 21 días de Daniel. Y le dan más importancia a las cosas cristianas, a los eventos cristianos, que a la misma palabra de Dios. ¿Sí estamos o no? Entonces estamos menospreciando la Escritura. Verso 12. Examinando todo. Ese es el 17º mandamiento. Aunque me vea como político, ¿no? Verso 21. Examinarlo todo. Yo quiero que vayamos ahí en Hebreos. Acompáñame en Hebreos. Ya casi terminamos, ¿eh? Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14. ¿Estamos ahí? Hebreos 5, 13 y 14. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tú sabes por qué prolifera ahorita el evangelio de la prosperidad, el pídelo, el arrebátalo, el decláralo, el derramo y todas esas cosas? Porque hay falta de conocimiento de parte del pueblo de Dios. Entonces viene alguien y capote y dice: estos están como niños. Les doy una lechita y ni de esa de la NAR, ¿no? De la nido, de la más corrientita, y ahí con eso queda. Porque no hay conocimiento, no examinamos la palabra de Dios. ¿Qué dice en Hechos? Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 17, verso 11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, lo que estamos leyendo, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si así estas cosas eran así. Esos eran los de Berea, ¿no? Más adelante lo pueden ver, ¿esos eran los de Berea? Si me equivoco, díganme, porque también el pastor se equivoca, ¿no? Tenemos que examinarlo todo. Nos aconseja de que tenemos que someter todo a prueba, tú y yo, tenemos que someter las cosas. No debemos permitir que nadie venga y nos engañe. Que nadie venga y nos engañe. No tenemos que permitir ser engañados por nadie. El cristiano no se debe fiar en lo que le dice, y menos en la Escritura. Tienes que venir y cotejarlo con la palabra de Dios, tienes que escudriñarlo. Ay, pero es que eso implica lectura, tiempo. Va, pues tú sigue como estás. No te vengas a quejar. ¿Sí o no? Ahora, esto también, de escudriñarlo todo, tenemos que estar bien latentes, y se puede interpretar por aquellos que nos engañan con palabras halagadoras. ¿Les ha pasado? Ay, qué bonito cantas, Luis. Qué bonito danzan las chicas. Qué padre predica el pastor. ¿Qué le pasó a Pablo allá en Listra? ¿Lo querían hacer Dios?
ofrecerle sacrificio y cuanta cosa. Esos mismos que lo querían hacer Dios fueron los mismos que lo apedrearon y lo dieron por muerto a la orilla de la ciudad. ¿Qué te trato de decir con esto? Que aquellos que te... ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? Son los mismos que te van a poner el pie para que te caigas. Así es la naturaleza del hombre. Así somos los hombres. Soy bien feo, pero es la verdad. ¿Cierto, no? Por eso no hay que vanagloriarse en sus cosas. Todo es para honra y gloria del Señor. Verso 21. Retened lo bueno. Mandamiento número 18. Retened lo bueno. Debemos aferrarnos a aquello que es verdadero, genuino, que no es falsificado. Porque muchas veces retenemos más la falsa doctrina o retenemos más los malos ejemplos que la verdadera. ¿Sabes por qué? Porque retener la verdadera doctrina cuesta trabajo, es sacrificio, es empeño, es dedicación. Pero la falsa doctrina no, la falsa doctrina mientras tú des y estés bien, todo está bien. Por eso retenemos más lo malo que lo bueno, porque lo bueno siempre cuesta más trabajo. Hay un dicho que me decía mi abuelita, lo bien habido cuesta y lo mal habido se va rápido. Sí, es cierto. Siempre adquirimos o asimilamos más lo malo porque es más rápido de hacerlo. Pero lo bueno, que lleva esfuerzo y trabajo de tu parte, es lo que más trabajo cuesta. ¿Vale? Verso 22. Absteneos de toda especie de mal. Mandamiento número 19. La meta del cristiano es evitar toda clase de pecado. Y una vez un hermano dijo, es que yo hago pecado pequeñito, pastor. Y yo le dije, ¿dónde te enseñaron eso, mi hermano? Le dije, ¿qué crees? Y emocionado, como que de hecho, el pastor va a decir que mis pecados pequeñitos se me van a perdonar. Le dije, ¿qué crees? Que no hay pecado grande, ni pequeño, ni chiquito, ni grandote. Es pecado y se acabó. No se acabó. El pecado es pecado. Y se acabó. Tanto pecado es matar, como es pecado mentir. ¿Sí o no? ¿Sabías que hay dos tipos de pecado? Hay el consciente y el inconsciente. Dos tipos de pecado. ¿Sale? El que hacemos todavía conscientes, el que ya hicimos, después lo asimilas. Y esto se refiere también, cuando dice que te abstengas de toda especie de mal, pasatiempos y diversiones cuestionables. Muchas veces el cristiano se pregunta en su mente, ¿podré hacer esto o no lo podré hacer? Le voy a llamar al pastor a ver qué me dice, por favor. Hay cristianos que tienen 5 años en la iglesia y se preguntan si es bueno o malo. Oye, yo te voy a dar un tip. Si tú te estás cuestionando, ¿será bueno o será mal? No lo hagas, porque vas a terminar cometiendo pecado. Así de fácil. Cuando te venga eso, ¿será bueno? No lo hagas. Mejor, si ya hay una duda, aquí, en el consciente, ¿sabes qué? No lo hagas. Evítate caer en pecado. ¿Sale? Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. El verso 23, ya vamos a terminar. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? El Señor dice y quiere que alcancemos un nivel de madurez espiritual tú y yo. No tenemos que continuar como niños dentro de la iglesia. O sea, eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, y como hace rato lo decían, es que hemos orado para que la iglesia crezca en números, pero también que crezca en conocimiento, que crezca en espíritu, que crezca en fe. Aquí algo muy importante dice, espíritu, alma y cuerpo. Tú sabes que los corintios, ellos decían que el cuerpo no valía, el cuerpo era pecado. Por eso había cerca de 1000 sacerdotisas prostitutas que oficiaban las misas, que daban los servicios en los lugares altos, y cuando terminaban de dar la ceremonia, descendían al pueblo y se acostaban con medio pueblo, porque decían ellos que el cuerpo no servía, venían apegados con una enseñanza griega. Dicen, no, lo que hay que cuidar es el espíritu. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedes cuidar tu espíritu si te das rienda suelta a tu cuerpo? Total, el cuerpo no pasa. Por eso se latigaban y porque el cuerpo no vale.
Entonces, ¿dónde queda que somos templos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Tenemos que esforzarnos para crecer y guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo para nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice ahí mismo, el Dios de paz. Recuerda que la paz y la felicidad jamás vienen por el dinero, por las posesiones, por el sexo, por las películas, no. La paz solamente viene de Dios. Esa es la verdadera paz que tú debes buscar. Verso 24 dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Quiero que me acompañes en el libro de Números. Números capítulo 23, verso 19. ¿Sí? 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Claro que no. Esto nos debe alentar a esperar y creer que el Señor viene por su pueblo. ¿Sí o no? Números 23, 19. Vámonos con el verso 25 y vamos a terminar. ¿Por qué? Todavía no, el mandamiento es el 19. Vamos a ver apenas en el mandamiento 20, en el verso 25. Hermanos, orad por nosotros. Y aquí es Pablo el que está diciendo, orar por nosotros. ¿Ustedes saben que Pablo andaba con un grupo de gente? Bien interesante, tenía su equipo. Y parte de lo que voy a platicarles a los que se integran al grupo de liderazgo para el día sábado es de que Pablo mantenía ese grupo de liderazgo, no nada más espiritualmente, sino también económicamente. Muy interesante, Mandamiento número 20. Dice, hermanos, orad por nosotros. Tenemos que orar por aquellos que proclaman el Evangelio de Dios. Tenemos que orar por aquellos que se ponen al frente y están declarando el Evangelio de Dios. Hoy en día no podemos orar por Pablo, pero sí pueden orar por un servidor. Yo te voy a decir algo. Si Pablo necesitaba oración, cuanto más yo necesito oración. Los pastores no, porque estemos aquí adelante ya somos, tenemos alitas. Los pastores también tenemos tentaciones, tenemos problemas, pasamos por pruebas y dificultades y necesitamos de la oración de la iglesia. ¿De verdad? Ustedes pueden orar por su pastor. No van a decir, consume el que baje fuego del cielo y que lo consuma, Señor. No oren de esa manera por su pastor. Porque unos como dijeron, ya nos dio la clave, no. Tienen que orar por los pastores. Tienen que orar por los que están aquí al frente. Tienen que orar por las chicas de danza. Tienen que orar por los de la alabanza ahora que se integraron. Tienen que orar por los nuevos líderes de esta iglesia. Por los que estamos aquí al frente. Aquellos que estamos escudriñando la Escritura. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que estar orando por ellos. Por algo Pablo dijo, oren por nosotros. Porque él sabe del peligro. Que también estamos a un paso de caer en alguna tentación, de caer en una prueba, en algún problema. ¿Cierto? Mandamiento 21, en el verso 26, saludad a todos los hermanos con beso santo o con ósculo santo, dice, ¿no? Esto es tratar a todos los hermanos por igual. No tenemos que hacer acepción de personas de nadie. Yo sí lo saludo porque huele bien rico. No, porque en la alabanza sudó. A todos tenemos que saludarnos bien. Hay culturas en donde se dan el beso los hombres. ¿No? A los que somos franceses sabemos de ese tipo de cosas. Pero, pues aquí un buen apretón de manos, un buen apapacho que se sienta, pues oye, ¿no? Dice, oye, qué rico el abrazo del hermano. Tenemos que saludar a todos los hermanos, tiene que haber esa expresión de amor, de afecto, y es una relación fraternal dentro de la iglesia. ¿Sale? Ahora, ¿saben? El beso es sin malicia. No vayan a querer darle el beso de Judas. Voy a pedir el beso de Judas. Queda fuera el beso de Judas, ¿verdad? ¿Vale? Vamos por el último mandamiento, el 12º, en el verso 27. Dice, os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Cuántos santos hermanos hay en la iglesia?
hijo, como que las fuerzas están menguando. Ya le hemos obedecido, ¿no? Hemos obedecido donde Pablo dice que les encarga encarecidamente que se lea la carta. Nosotros no la hemos leído toda, hemos leído una parte importante de esta carta que se dirige al cristiano en sí, la hemos compartido, la hemos platicado entre todos. El último versículo de este capítulo 28 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y yo me uno a esta oración que está haciendo Pablo, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que lo que hemos aprendido, tal vez hay cosas que ya las sabíamos, hay cosas que tenemos como cristianos que sabemos que las tenemos que llevar a cabo, pero no las llevamos a cabo. Es tiempo de que nos exhortemos unos a otros. Es tiempo de que tú y yo